Instituto Nacional de Bellas Artes, junto con el Banco de México como fiduciario, se han dado a la tarea de conservar la obra de uno de los 3 grandes muralistas mexicanos, Diego Rivera. No solo como artista visual, sino también como embajador de la cultura e importante coleccionista de piezas prehispánicas y antigüedades. De su gran legado, son ampliamente conocidos los murales de Palacio Nacional, los de Palacio de Bellas Artes, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y el Anahuacalli, entre otros. Sin embargo, hay obras menos conocidas y difundidas, como son los murales del Museo Nacional de Agricultura de la Universidad Autónoma de Chapingo. En 1923, mientras pintaba los murales de la SEP, Diego Rivera recibió de Marte R. Gómez, secretario de Educación Pública, la encomienda de pintar los murales de la recién transferida Escuela Nacional de Agricultura, a donde era la Hacienda de Chapingo, y tenía 2 espacios para pintar en ellos, la excapilla y la casa hacendada. Diego estaba pintando en la SEP y dice, claro que sí, o sea, tengo los 2 bastiones del proyecto postrevolucionario, la educación y la reforma agraria. Y estos murales son, digamos, el ideario más importante que se le puede manifestar al movimiento agrarista mexicano hoy. La encomienda de pintar murales en Chapingo fue para Diego Rivera la oportunidad de pintar libremente en técnica, estilo y en contenido. Rivera había vuelto después de años de estar en Italia y traía consigo toda la influencia del arte renacentista y la inercia de las vanguardias que en aquellos años estaban en su apogeo, a pesar de que se había distanciado de ellas. Entonces, realmente es un proyecto como comprensivo y Diego Rivera pinta ahí, como te digo, de 1923 a 27, en 2 áreas. La primera son las oficinas o la rectoría, es lo primero que hace. Y ahí pinta, entrando, pinta las 4 estaciones del año, primavera y verano en un tablero, otoño y invierno en otro, y el techo lo pinta Javier Guerrero, que era su ayudante. Y en la parte de arriba hay 4 tableros. Uno es el abrazo de la alianza entre el obrero y el campesino, pero en esta ocasión están el obrero y el campesino y hay figuras alegóricas femeninas sobre las nubes. Lo que es interesante aquí es el doble discurso. El discurso del proletariado unido como la fuerza revolucionaria del obrero y el campesino y el soldado, que es como esta trinidad, pero además también en las figuras alegóricas que están sobre las nubes tienen elementos en las manos que las identifican y que tiene que ver con la iniciación masónica. Porque los masones o los rosacruces, que Diego Rivera en esa época pertenecía a la logia Rosacruz Quetzalcóatl, los masones o rosacruces lo que hacen es que el iniciado presenta una muerte simbólica, o sea, se mete adentro de la tierra, hay como una serie de purificaciones, sale y está la purificación por aire, la purificación por fuego, el lavado, el soplo, que es como esta nueva vida, y después ya eres una planta germinando, lista para ayudar a la sociedad. Y eso se ve en lo que traen las mujeres en las manos. Y del otro lado son las ciencias que se enseñaban en la Escuela Nacional de Agricultura, pero también son el compás y la escuadra, que son símbolos masones, o un matraz y un tubo de ensayo, que son símbolos de la transformación alquímica. Enfrente de este está el reparto de las tierras, que es un tablero que también repite en la Secretaría de Educación Pública y es el fundamento del reparto agrario, ¿no? Y a ambos lados hay 2 tableros, el buen gobierno y el mal gobierno,
en donde habla de esta dualidad y esta polaridad del universo que se va a repetir también en los murales de la capilla. O sea, el buen gobierno en donde todo funciona, está la Trinidad Revolucionaria, obrero, soldado y campesino, están todas las ciudades bien trazadas, y en cambio en el mal gobierno, por oposición, hay colgados, barricadas, tiroteos, muerte, destrucción, fuego y demás. Entonces tienes estos dos opuestos que finalmente se complementan o existen ambos polos de la realidad. Y este es un discurso que permea todo el discurso de la capilla. En la excapilla, Rivera creó un paralelismo entre los elementos de la naturaleza que llevan a la última creación y los elementos humanos, históricos y tecnológicos que también confluyen con la creación. La capilla, adicionalmente, de ser la joya dentro de las cosas hermosas que hay en esta universidad, no nos pertenece a la Universidad Autónoma Chapingo, no le pertenece a la Escuela Nacional de Agricultura, ni le pertenece a la universidad. Este es patrimonio de la nación. Nosotros solamente lo cuidamos, solamente lo mostramos, nos enorgullecemos de tenerlo con nosotros y lo mostramos a todo el público nacional y extranjero que quiera visitarlo. Diego construye una especie de capilla sixtina ahí, o sea, con una bóveda de cañón, con pechinas y lunetos, o sea, con todos estos elementos arquitectónicos que tiene la capilla sixtina. Pero lo más importante aquí es que es un himno a la tierra como este símbolo de fecundidad y de estos ciclos que se repiten. O sea, finalmente equipara en la capilla el proceso de siembra, entierras una semilla en la tierra, parece que está muerta. Y de ahí empiezan a nacer una nueva planta. Y al final es como toda esta abundancia, ¿no? Para Diego Rivera en esta época lo importante era no la explotación de los hombres, sino de la tierra. En la concepción indígena y campesina, la tierra, la naturaleza, no está separada de la sociedad, es la misma. La sociedad es naturaleza. Nosotros somos los hombres y mujeres de maíz, somos los hombres y mujeres de la tierra, ¿sí? La tierra no es una cosa inerte, la tierra es una madre generosa que nos brinda la vida. El agua no es una cuestión inerte, el agua es un elemento fundamental para el desarrollo de la vida. Es las venas de la tierra, las venas del planeta. Cuando entras a la capilla, junto a la puerta hay una niña y un niño. Y esto es como el principio de todo el discurso que atraviesa los muros. Del lado derecho entrando es el muro femenino. Y es un muro que casi todo es dentro de la tierra. Hay momentos de fecundación. Del lado izquierdo, por el contrario, son estos mineros que que extraen todas las riquezas del fondo de la tierra y está la muerte del líder revolucionario. Tienes a los tres, a Carrillo Puerto, Tilio Montaño y Zapata, como en la SEP y como en los murales de Palacio Nacional, ¿no? Son como los tres héroes revolucionarios. Que renace en una ceiba, que es el árbol sagrado de los mayas, y al final está otra vez la Trinidad Revolucionaria, obrero, soldado y campesino, repartiendo los frutos de la lucha de la tierra, ¿no? Al fondo el mural es muy interesante, porque el muro testero, o muro del fondo, está Lupe Marín como modelo embarazada. ¿Y por qué el embarazo? Porque en el embarazo es el único momento en donde masculino y femenino son uno. Es la unión de los dos muros, de lo masculino y lo femenino. Entonces es como un andrógino universal. La mujer embarazada tiene los dos sexos dentro de ella, ¿no?
y es además la esperanza como de este renacimiento continuo de los ciclos agrícolas y además también del ser humano, ¿no? De la historia, por ejemplo, hablando del lenguaje esotérico, también es como esta muerte simbólica que se da al principio de la capilla y después el renacimiento del iniciado, ¿no? Y además, la mujer, que es la tierra fecunda, está rodeada de los 4 elementos. O sea, ella es la tierra y está rodeada de viento, fuego y agua. Em, Tanto en el natural, o sea, una cascada de agua, un volcán y demás, como controlados por el ser humano. Ya, o sea, una presa, la electricidad, que es como la unión también de estos 2 polos del universo, ¿no? Entonces tienes como este discurso que es muy completo, de una síntesis brutal y de una profundidad y una simpleza que asombran. La capilla de Chapingo nos invita a eso, a reflexionar sobre la unión de los ciclos de la naturaleza con los ciclos humanos. Finalmente nosotros también somos una semilla que crecemos, nacemos, nos reproducimos y morimos, ¿no? Y es como esta historia cíclica, o sea, porque al mismo tiempo que es un discurso lineal para llegar a este muro testero como síntesis, al mismo tiempo retoma la historia cíclica, porque la agricultura es cíclica, porque los procesos de la tierra, las estaciones del año son cíclicas. Entonces la vigencia es realmente, es cuando Diego Rivera demuestra que él es un hombre renacentista y atemporal y que sus discursos son eternos.